En este edificante episodio de la Palabra de Vida, les invitamos a meditar profundamente en el Salmo 119, versos 73 al 80, una sección que nos revela verdades conmovedoras sobre nuestra identidad en Cristo. Aprende cómo somos la obra maestra de las manos de Dios, diseñados con propósito y formados para su gloria. Exploraremos cómo la aflicción puede ser una herramienta divina para nuestra santificación, la búsqueda de la sabiduría de Dios para entender su voluntad y la vital importancia de cultivar un corazón íntegro. Este estudio bíblico te animará a ver las pruebas desde una perspectiva celestial y a encontrar consuelo y vida en las tiernas misericordias de nuestro Padre. Bienvenidos, queridos oyentes, a La Palabra de Vida, el podcast donde exploramos juntos las profundidades de la Escritura. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Salmo 119, específicamente los versículos del 73 al 80. Cariño, estos versículos nos hablan de algo muy hermoso, reconocer que somos obra de las manos de Dios. Así es, Linda. Estos 8 versículos nos llevan desde el reconocimiento de ser creación de Dios hasta la búsqueda de integridad de corazón. Es un recorrido profundo del alma que encuentra su identidad en su Creador. Entonces vamos a sumergirnos en estas verdades. Ujú. Empecemos con el versículo 73, la obra maestra de Dios. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Cariño, cada vez que leo este versículo me conmueve profundamente. El salmista reconoce que no es casualidad que esté aquí, que es obra directa de las manos de Dios. Sí, Linda, este versículo es verdaderamente extraordinario. Fíjate que el salmista usa 2 verbos muy específicos. Hicieron, formaron. No somos productos de una línea de ensamble celestial, sino que fuimos cuidadosamente diseñados y moldeados por las manos mismas de Dios. Es como un alfarero que no solo hace una vasija, sino que la forma con amor, con atención y con un propósito específico. Ujú. Eso me recuerda a Génesis cuando dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cariño, hay algo también que me llama la atención. Sí. Después de reconocer que es obra de Dios, inmediatamente pide entendimiento. Ujú. ¿Por qué esa conexión? El salmista entiende algo fundamental. Si soy obra de Dios, entonces tengo una responsabilidad con mi Creador. No puedo servirle como su criatura a menos que Él me haga una nueva criatura espiritualmente. Es como si dijera, Señor, tú formaste mi cuerpo de manera admirable, pero el pecado ha dañado mi capacidad de entenderte. Necesito que también formes mi entendimiento espiritual. Es hermoso pensar que el mismo Dios que nos creó físicamente también quiere renovarnos espiritualmente Ujú. y no nos abandona en medio del camino. Es verdad. Y fíjate en la humildad del salmista. No se enorgullece de su propia sabiduría, sino que reconoce que necesita la sabiduría de Dios para comprender sus caminos. El hombre natural puede ser muy inteligente, pero no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos que el mismo Creador nos dé ojos espirituales para ver. Esto me hace reflexionar sobre mi propio caminar. Mm, A veces quiero entender los propósitos de Dios con mi mente natural, ujú. pero necesito pedirle a Él que me dé su perspectiva. Así es. Ahora pasemos al versículo 74, que llamaremos el testimonio que alienta. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Ujú. Cariño, este versículo me parece muy alentador. El salmista está diciendo que su vida es un testimonio que da gozo a otros creyentes. Linda, este es uno de los aspectos más especiales de la vida cristiana. Cómo la fidelidad de Dios en una persona se convierte en motivo de alegría y de esperanza para toda la comunidad de fe. Cuando otros creyentes ven que alguien ha pasado por pruebas y ha esperado en la palabra de Dios sin ser defraudado,
eso fortalece su propia fe. Es como cuando escuchamos testimonios de hermanos que han atravesado dificultades y han visto la fidelidad de Dios. Eso nos da esperanza para nuestras propias batallas. Exactamente. Muchos cristianos están oprimidos por temores pensando que tal vez no van a poder soportar las pruebas que enfrentan. Pero cuando ven a alguien que ha pasado por situaciones similares y ha esperado en la palabra de Dios, se alegran y cobran ánimo. Es como si dijeran, si Dios fue fiel con él, también será fiel conmigo. Ujú. Eso también me hace pensar en la responsabilidad que tenemos. Nuestro testimonio no es solo personal, sino que puede ser de bendición para otros hermanos. Ay, qué palabra tan importante, Linda. Nuestras victorias no son solo para nosotros. Cuando Dios nos sostiene en las pruebas, cuando nos da esperanza en su palabra, eso se convierte en un monumento a la fidelidad del Señor que fortalece a otros. Por eso David escribió sobre sus luchas y sus victorias para que otros no desesperaran en las suyas. Me pregunto si estoy siendo ese tipo de testimonio que alegra el corazón de mis hermanos en la fe. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. Es verdad. Veamos ahora el versículo 75, que llamaremos la justicia en la aflicción. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mm. Este versículo es muy profundo. El salmista no solo acepta la aflicción, sino que reconoce que Dios es justo al permitirla y más aún que es fiel al enviarla. Linda, este es un reconocimiento maduro del cristiano. Estar plenamente satisfecho con la manera en que Dios obra en su vida. Fíjate que usa dos palabras clave, justos y fidelidad. No ve la aflicción como castigo cruel, sino como la administración sabia de un Dios que lo ama. Pero cariño, esto debe ser muy difícil de entender cuando estamos en medio del dolor. Sí, ¿Cómo puede alguien decir que Dios es fiel al afligirlo? es una pregunta válida. La clave está en entender que Dios no nos aflige para lastimarnos, sino para sanarnos. Es como un cirujano que corta la carne enferma para salvar la vida. ¿Le diríamos que es cruel? Pienso que no, al contrario, reconocemos la sabiduría y el amor detrás de su acción. Así son las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. Son expresiones de su fidelidad para hacernos más semejantes a Cristo. Eso me recuerda a Hebreos 12, donde dice que Dios nos disciplina como a hijos para nuestro bien. Pero admito que cuando estoy en la prueba, Ujú. mi primer instinto no es siempre reconocer la fidelidad de Dios. Y es completamente parte de nuestra naturaleza que aún está contaminada por el pecado. El salmista dice, conozco esto, no siento esto. Es un conocimiento que viene de la fe, no de las emociones del momento. Es como Job, que en medio de su dolor pudo decir, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esa es la fe que ve más allá de las circunstancias presentes. Me gusta que el salmista use la palabra fidelidad en lugar de simplemente voluntad. Mm. Dios no nos aflige por capricho, sino porque es fiel a sus promesas de moldearnos y santificarnos. Continuemos ahora con el versículo 76, el consuelo en la tormenta. El salmista dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Qué interesante, cariño. El salmista busca consuelo en la misma mano que lo ha disciplinado. Es como si dijera, la fuente de mi prueba será también la fuente de mi consuelo. Sí, Linda, acabas de capturar la esencia de la fe auténtica. Es esa confianza que dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. El salmista no le pide a Dios que quite la aflicción, sino que le dé un sentido de su misericordiosa bondad en su alma mientras pasa por esa aflicción. Eso es muy diferente a como usualmente oramos, ¿verdad? Sí. Normalmente pedimos que se quite la dificultad, Ujú. no que encontremos consuelo en medio de ella. Exacto. Y fíjate en la sabiduría de esta oración.
El salmista ha entendido que sin el sentimiento del amor de Dios es muy difícil soportar una aflicción prolongada. La paciencia puede frenar la queja, pero solo el sentir del amor de Dios evita el desmayo. Es como si dijera, Señor, puedo soportar cualquier prueba si siento tu amor en mi corazón. Ujú. Cariño, me llama la atención que dice conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ujú. ¿Está basada o está basando su petición en las promesas de Dios? Sí, sí, así es. El salmista no está pidiendo algo que Dios no haya prometido, está poniendo su dedo sobre las promesas divinas y está diciendo, Señor, tú has prometido consolar a los quebrantados de corazón. Conforme a tu palabra, te pido que cumplas eso en mi vida. Esa es la oración que nunca falla, la que se basa en las promesas de Dios. Ujú. El verdadero consuelo no viene de que cambien las circunstancias, sino de experimentar el amor de Dios en medio de ellas. Sí. Pasemos ahora al versículo 77. La vida en la misericordia. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Cariño, aquí el salmista hace una petición muy específica, que las misericordias de Dios vengan a él. No es suficiente saber que Dios es misericordioso, necesita experimentar esa misericordia. Y eso es fundamental. El salmista entiende que para el Hijo de Dios la misericordia no es una bendición común, es vital. Dice, para que viva, como si la misericordia fuera el oxígeno de su alma. Sin ella, no hay vida espiritual verdadera, solo existencia. Y me gusta mucho cómo describe las misericordias de Dios como tiernas Ah, misericordias, no son frías o distantes. Así es, son las misericordias de un padre que se compadece y comprende, como el padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando vio a su hijo volver, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró completamente. Esas son las tiernas misericordias que cubren no solo nuestros pecados, sino también nuestras inseguridades y temores. Pero, cariño, hay algo que me intriga. Al final dice, porque tu ley es mi delicia. ¿Cómo se conecta el deleitarse en la ley de Dios con recibir sus misericordias? El salmista está diciendo, Señor, si me has dado vida espiritual suficiente como para deleitarme en tu palabra, entonces necesito que esa vida se mantenga con tus misericordias. Es como si dijera, el hecho de que ame tu palabra es evidencia de que soy tu hijo, y por tanto necesito que tu misericordia me sustente cada día. Es hermoso cómo el amor por la palabra de Dios se convierte en una base para pedir más gracia. Sí. No es manipulación, sino reconocimiento de la obra que Dios ya ha comenzado en nosotros. Continuemos ahora con el versículo 78, la respuesta a la persecución. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Aquí vemos el salmista enfrentando oposición y persecución. Es interesante cómo responde. Sí, este versículo nos muestra la realidad de la vida cristiana. Siempre habrá oposición de parte de los soberbios. Pero fíjate en la respuesta del salmista. No busca venganza personal, sino que ora por la confusión de sus enemigos para que puedan ser llevados a la salvación. Y luego dice algo muy importante, pero yo meditaré en tus mandamientos. Esa es una respuesta muy diferente a lo que el mundo esperaría. Ujú. En lugar de planear venganza o defenderse, decide meditar en la palabra de Dios. Exacto. Esa es la sabiduría espiritual. Cuando otros luchan con brazo de carne, digamos, el creyente resiste con la armadura de la palabra de Dios. Es como si dijera, ustedes pueden atacarme, pero yo encontraré mi fortaleza, mi dirección y mi paz en los preceptos de mi Dios. Cariño, me parece que hay una lección muy práctica aquí. ¿Sí? Cuando enfrentamos oposición o crítica,
Nuestro instinto natural es defendernos o contraatacar, Es verdad. pero el salmista nos enseña otra manera. Así es. La meditación en la palabra de Dios en tiempos de dificultad nos da varias cosas. Nos da perspectiva eterna, nos da también paz interior, nos da sabiduría también para poder contestar y sobre todo nos mantiene conectados con Dios en lugar de ser absorbidos por el problema. Es la diferencia entre reaccionar desde nuestras emociones o responder desde la verdad de Dios. Y note que dice que lo han calumniado sin causa. Eso me recuerda las palabras de Jesús sobre la persecución que vendría por causa de su nombre. Ujú, Cuando sufrimos por hacer el bien, tenemos una promesa especial de bendición. así es. Vamos ahora al versículo 79, la comunión de los santos. El salmista dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Después de hablar de los soberbios que lo persiguen, ahora el salmista busca la compañía de los que temen a Dios. Es como buscar refugio en la familia de la fe. Sí, este versículo nos muestra la importancia de la comunidad cristiana, de la iglesia. Cuando el creyente encuentra problemas en el mundo, naturalmente busca ayuda en el pueblo de Dios. La sola visión de la familia de nuestro Padre es alentadora. No solo trae compañerismo, sino también ayuda mutua y comprensión. Pero, cariño, a veces veo que los cristianos estamos alejados unos de otros. Hay frialdad, desconfianza, divisiones, Mm. y no debería ser diferente. Absolutamente, tienes toda la razón, y eso es doloroso. En la iglesia primitiva podían decir, mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Incluso los no creyentes decían, mirad cómo se aman estos cristianos. Pero el orgullo, la falta de tolerancia, los prejuicios, nos han separado muchas veces entre nosotros mismos. ¿Y qué podemos hacer para restaurar esa unidad? La clave está en la abnegación cristiana. Debemos estar dispuestos a recibir a aquellos que aman sinceramente a nuestro Señor Jesucristo, aun con sus debilidades. La libertad debe dar lugar al amor. Donde descubramos el corazón de Cristo en alguien, debemos darle nuestro corazón. Así debería ser, porque el Señor Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Me gusta cómo el versículo combina los que te temen con conocen tus testimonios. Mm, Es la mezcla perfecta de reverencia y conocimiento. Así es, el conocimiento sin temor sería arrogancia. El temor sin conocimiento sería esclavitud. Pero el conocimiento de los testimonios de Dios, unido a la reverencia, moldea el carácter en amor y capacita para aconsejar a los débiles. Esa es la clase de comunión que necesitamos buscar y ofrecer. Esto me desafía a ser más intencionalmente en buscar y valorar la compañía de hermanos maduros en la fe y también a ser ese tipo de hermana que otros puedan buscar cuando necesiten aliento. Amén. Llegamos ahora al último versículo, Mm. el versículo 80, la integridad del corazón. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Este es el versículo final de esta sección y es como una oración que resume todo. El salmista ora por integridad de corazón. Este versículo es crucial porque va al corazón del asunto, literalmente. La palabra íntegro aquí significa completo, sin división, totalmente entregado a Dios. El salmista entiende que muchos han naufragado en la fe, precisamente por tener un corazón dividido, que no es totalmente sincero con Dios. Cariño, eso me hace pensar en cuántos cristianos profesan tomar a Cristo como Salvador, pero su corazón realmente adora las riquezas o la aprobación de otros o su propia comodidad. Eso es cierto. Es posible estar en la rutina de los ejercicios espirituales, pero tener una mente carnal. Es posible profesar fe,
pero tener un corazón que no es genuinamente transformado. Por eso el salmista ora, sea mi corazón íntegro, porque reconoce que solo Dios puede obrar esa integridad genuina. Y la motivación es para que no sea avergonzado. Ujú. ¿Qué clase de vergüenza está evitando? Así es la vergüenza del autoengaño descubierto. Piensa, por ejemplo, en Judas, que vivió con el Señor Jesús, fue apóstol, pero tenía un corazón dividido. Al final fue avergonzado ante todos. O piensa también en Balaam, que tenía visiones del Todopoderoso, pero amó el salario de maldad. La hipocresía finalmente es expuesta, y esa exposición trae vergüenza eterna. Entonces, la integridad de corazón no es solo para nuestro bienestar espiritual, sino para nuestra seguridad eterna. Precisamente. Pero aquí hay esperanza. El corazón íntegro está relacionado con una esperanza que no avergüenza, porque ese corazón ha sido limpiado por el rociamiento de la sangre de Cristo. Cuando tenemos esa seguridad, podemos acercarnos con confianza a Dios, sabiendo que no seremos avergonzados, sino recibidos con amor. Esto me lleva a examinar mi propio corazón. ¿Es mi confianza en Dios sincera? ¿Es mi obediencia completa? Son preguntas que todos debemos hacernos. Así es, Linda, son preguntas vitales. Y la hermosa verdad es que si encontramos evidencias de sinceridad, podemos dar gracias a Dios por ellas, porque son obra de su Espíritu. Y si encontramos áreas de duplicidad, podemos llevarlas a la cruz, donde hay limpieza y transformación. El objetivo no es la perfección inmediata, sino la sinceridad creciente. Cariño, estos 8 versículos nos han llevado por un recorrido increíble, desde reconocer que somos obras de las manos de Dios hasta orar por integridad completa de corazón. Es como un mapa del crecimiento espiritual. Eso es cierto. Hemos visto cómo el cristiano maduro aprende a encontrar su identidad en ser creación de Dios, cómo su testimonio alienta a otros, cómo reconoce la justicia y fidelidad de Dios en medio de sus propias aflicciones, cómo busca consuelo en la misericordia divina, cómo encuentra vida en esa misericordia y además cómo responde a la persecución, meditando en la palabra de Dios, como también vemos que valora la comunión de los santos y ora por un corazón completamente sincero. Queridos oyentes, que estos versículos no solo nos informen, sino que nos transformen, que podamos decir con el salmista, tus manos me hicieron, y vivir como personas que reconocen su valor y propósito en Dios. Que nuestro testimonio sea de aliento para otros, que encontremos en las pruebas la fidelidad de nuestro Padre y que busquemos sobre todas las cosas un corazón íntegro que no se avergüence delante de Él. Amén, que así sea, que el Señor nos conceda el crecer en todas estas verdades cada día. Si este podcast ha sido de bendición para su vida, no olvide suscribirse para no perderse ningún episodio. Visite nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrará más contenido devocional y guías de estudio para cada podcast que le ayudarán a profundizar en estas verdades. También le invitamos a comentar y compartir este episodio con otros que puedan ser necesitados y edificados. Sus comentarios también nos ayudan a saber cómo está impactando la palabra de Dios en su propia vida y nos anima a nosotros también a continuar. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga.